חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד משיעור של הרב מתאריך ה-11 ליוני. Queridos amigos, vamos a entrar a la primera parte de la lección. Es una lección del 2002 basada en el artículo que es "No hay nadie tan santo como el Señor porque no hay nadie además de ti en el trabajo". Artículo 26 de 1990 de Rabash. Vamos a leer el artículo en las decenas durante 33 minutos. Adelante. ¿Qué es? No hay nadie más santo como el Señor porque no hay nadie además de ti en el trabajo. El Zohar dice, si una mujer insemina, ella da a luz a un niño varón. Rabbi Yehudá comenzó y dijo, no hay nadie tan santo como el Señor porque no hay nadie más que tú. Y no hay roca como nuestro Dios. Este versículo es desconcertante. Está escrito, no hay nadie tan santo como el Señor. Esto implica que hay otro que es santo, aunque un poco menos que el Creador. Además, no hay roca como nuestro Dios implica que hay otra roca, pero es un poco menos que el Creador. Responde que hay muchos santos. Hay santos arriba, los que significan ángeles, e Israel también son santos, pero no hay ninguno tan santo como el Creador. ¿Y cuál es la razón? Porque no hay nadie más que tú. Más bien, la santidad del Creador es sin la santidad de los ángeles y de Israel, porque Él no necesita su santidad. Sin embargo, no son tan santos sin ti. Está escrito, y no hay roca como nuestro Dios, significa que el Creador forma una forma dentro de una forma, es decir, la forma de uvar o embrión dentro de la forma de su madre. Debemos entender la cuestión entre si una mujer insemina da a luz a un hijo varón, y el versículo, no hay nadie tan santo como el Señor, y no hay roca como nuestro Dios. Además, ¿cómo pensaron en decir que el pueblo de Israel imparte Kedushá al Creador, por lo que el texto debería decirnos, no hay nadie tan santo como el Señor? ¿Y cuál es el significado en el trabajo que se interpreta, no hay roca como nuestro Dios? ¿Cómo el Creador formando una forma dentro de una forma? Se sabe que el orden del trabajo es que debemos lograr Dvekut con el Creador, tal como está escrito. Serás santo porque yo soy santo. Esto significa que como el Creador es santo y está separado de la recepción, porque el Creador solo otorga y no recibe, también debemos ser santos y separados de la recepción. Y todas nuestras acciones deben ser solo para otorgar al Creador. Sin embargo, ya que nacimos con una naturaleza de recepción, ¿cómo podemos ser recompensados con Kedushá y estar separados del amor propio? Esta cualidad del deseo de recibir para uno mismo se llama inclinación al mal. Y nuestros sabios dijeron al respecto. El Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. En otras palabras, al participar en la Torah y Mitzvot, para lograr Lishma, la luz en la Torah lo reformará. Esto significa que saldrá del gobierno del mal y hará el bien. Es decir, él será capaz de hacer buenas acciones que se llaman actos de otorgamiento. Por lo tanto, de ello se deduce que solo las acciones del hombre, cuando se dedica a la Torah y las mitzvot, hacen que sea recompensado con Kedushá, que significa ser santo y separado de los actos de recepción, y estará en un estado de como Él es misericordioso, tú eres misericordioso, considerado como equivalencia de forma. Esto se llama serás santo porque yo soy santo. Por lo tanto, de ello se deduce que una persona ha sido recompensada con Kedushá por sí misma. Como nuestros sabios dijeron, si no soy para mí, ¿quién es para mí? Es decir, según la aflicción, así es la recompensa. Esto significa que de acuerdo con el esfuerzo que uno dio para que se le conceda la recompensa, en esa medida es recompensado, como dijeron nuestros sabios. El que viene a purificarse es ayudado. Por lo tanto, esto significa que el Creador no da asistencia desde arriba, lo que significa Kedushá desde arriba,
antes de que una persona dé la Kedushá desde abajo. Es decir, cuando una persona se santifica a sí misma y viene a purificarse, el Creador puede darle Kedushá desde arriba. Por lo tanto, de ello se deduce que el Creador no puede dar Kedushá desde arriba hasta que las criaturas den Kedushá desde abajo. Ahora podemos interpretar lo que preguntamos acerca de cómo el Zohar responde a la pregunta. No hay nadie tan santo como el Señor, lo que implica que hay otro que es santo, pero un poco menos que el Creador. Responde que el hecho de que está escrito, no hay nadie tan santo como el Señor, es porque no hay nadie más que tú. Sin embargo, la Kedushá del Creador está sin su Kedushá, porque no necesita su Kedushá. Sin embargo, no son santos sin ti. Preguntamos, ¿cómo puedes pensar en decir que el Creador toma la Kedushá que Él tiene desde abajo, desde Israel? ¿Podemos decir esto? Sin embargo, cuando se trata del trabajo, aunque está implícito en todos los lugares en las palabras de nuestros sabios que el hecho de que el Creador dio Kedushá al pueblo de Israel es porque los necesitaba. Por lo tanto, primero debe haber un despertar por parte del hombre, lo que significa que debe tener un deseo por Kedushá. Entonces el Creador puede darle Kedushá. De ello se deduce que el Creador necesita la Kedushá desde abajo y luego puede darles Kedushá. El Zohar nos habla de esto. No hay nadie tan santo como el Señor. Esto significa que el hombre no tiene Kedushá en absoluto, lo que significa que la Kedushá que el Creador da no necesita Kedushá del hombre. En otras palabras, primero una persona debe estar en la forma de el que viene a purificarse, y luego el Creador puede darle Kedushá. Dice acerca de esto, porque no hay nadie más que tú, porque no hay nadie que te ayude para dar de su Kedushá, lo que significa que te darán Kedushá desde abajo, ya que no hay nadie más que tú. No hay otra fuerza en el mundo que el Creador. En otras palabras, debemos creer en la providencia privada tal como está escrito. Creo en la fe completa que el Creador, bendito sea su nombre, crea y dirige todas las creaciones y solo Él lo hace, está haciendo y hará todas las obras. אין שום קדושה לאדם. כלומר, הקדושה, מה שהבורא נותן, הן הוא נצרך לקדושה של האדם. היינו שהאדם צריך מקודם להיות הבא להתאר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה. על זה אומר, כי אין בלתך. כי אין מי שיסייע לך לתת קדושה משלהם. היינו, שהם ייתנו לך קדושה מלמטה, מטעם כי אין בלתך. כי אין שום כוח בעולם. Esto significa que después de que una persona ha hecho buenas acciones por las cuales será recompensada con Kedushá, con ser santo, lo que significa que todas sus acciones serán solo para otorgar, implica que es como si el hombre ayudara al Creador. El Zohar dice sobre esto, porque no hay nadie más que tú. Más bien, el Creador hace todo y no necesita Kedushá del hombre para ayudarlo. En cambio, está escrito, solo Él hace, está haciendo y hará todas las acciones, y el hombre no tiene parte en esto. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de el que viene a purificarse es ayudado? Parece que el hombre lo hace. Debemos interpretar que esto significa que el hombre debe creer que ello que ahora viene a purificar y no antes, esta acción, cuando una persona viene ahora a purificar, proviene de la ayuda de arriba. En otras palabras, anteriormente hubo un despertar desde arriba, que le dio el deseo y el anhelo de venir a purificarse y santificarse a sí mismo. De ello resulta que su venida a purificar ahora no es por la fuerza del hombre, sino que viene desde arriba. שכן האדם עושה. בזה יש לפרש שהאדם צריך להאמין את זה De esta manera, debemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. Ben Heje dijo, la recompensa es de acuerdo con el dolor. Esto significa que en la medida del dolor que sufre una persona, mientras observa la Torah y las mitzvot, también aumentará su recompensa. Esto significa que una persona hace algo y por hacerlo es recompensado.
ועל דרך זה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, בן אומר, Sin embargo, esto también debemos interpretar de la manera anterior, que el hombre debe creer que el dolor y el trabajo de una persona tiene al sentir que una persona tiene al sentir que está lejos de Debekut con el Creador y está inmerso en el amor propio. Este dolor se llama recompensa. En otras palabras, el Creador le dio un despertar para no querer permanecer en el estado del público en general. Va con el flujo del mundo y no reflexiona sobre lo que los hace más altos en grado que cualquier otro animal. Es decir, se alimentan de las mismas cosas que los animales se alimentan y no sienten que fueron creados a imagen de Dios, lo que significa que tienen alguna conexión con la divinidad y que deben recibir alimento de la espiritualidad, que es adecuada para el nivel hablante y no para el nivel animado. Esto es una recompensa. Es decir, el trabajo y el dolor que sienten es la recompensa real que el Creador les da. No debemos pensar que este es el trabajo que viene por sí mismo cuando una persona se esfuerza. Más bien, es una recompensa que el Creador los llame a la obra del Creador, mientras que a otros Él llama. Por lo tanto, junto con el dolor y el sufrimiento que sienten, deben ser felices de que el Creador quiera conectarse con ellos. Según lo anterior, debemos interpretar lo que está escrito. De acuerdo con la aflicción, así es la recompensa. Es decir, ¿en qué medida uno debe apreciar al Creador y le recompensa? La respuesta es que, de acuerdo con el dolor y el trabajo que puede sentir al estar lejos del Creador, esta es la medida de la recompensa. Esto significa que cuando queremos saber cuánto vale la recompensa, uno debe evaluar cuánto sufrimiento y pesar había tenido por estar lejos de la obra del Creador. Este es el valor de la recompensa. En otras palabras, es imposible apreciar la carencia de espiritualidad antes de que uno sienta la importancia de la espiritualidad. En la medida de la importancia de la espiritualidad, en esa medida una persona puede sentir la necesidad de ella. De ello se deduce que la sensación de carencia ya es una recompensa. Por lo tanto, debemos interpretar las palabras de Ben-Heje, quien dice, según el dolor, cuando una persona se arrepiente de estar lejos del Creador, no proviene de la persona, pero el Creador le dio este sentimiento y no la persona por sí mismo. Esto significa que en la medida que el Creador le ilumina la importancia de la espiritualidad, hasta ese grado se lamenta estar lejos de la espiritualidad. Por esta razón, debemos decir que lo que una persona viene a purificar es el trabajo que proviene de una persona. Más bien, el Creador le dio un pensamiento y un deseo de venir a purificar. Se dice que esto no viene del trabajo del hombre, que podemos decir que la Kedushá el Creador le ha dado. Kedushá desde arriba. La persona también lo ayudó. Más bien, está escrito, no hay nadie más que tú. Como en las palabras del Zohar, el Creador no necesita ninguna Kedushá de ellos, o sea, de los inferiores, sino que Él lo hace todo. De esta manera, debemos interpretar las palabras de nuestros sabios acerca del versículo, y ahora déjame en paz. Rashi interpretó que todavía no oímos que Moshe oró por ellos y dice, y ahora déjame en paz. Sin embargo, aquí él abrió para él una apertura y le notificó que el asunto depende de él, que si oraba por ellos, él no los destruiría.
Debemos interpretar las palabras de nuestros sabios quienes dijeron, aquí Él abrió para Él una apertura y le notificó que el asunto depende de Él, que si no oraba por ellos, Él no los destruiría. Significa que el Creador lo notificó. O sea que Él le dio el deseo de orar por Israel para que Él les perdonara el pecado del becerro. De ello se deduce que el hecho de que el Creador le haya dicho que orara significa que le dio la fuerza para orar. Es decir, a menos que el Creador dé la fuerza para orar, una persona no puede orar. Por lo tanto, se deduce que el hecho de que una persona ore al Creador para que perdone sus pecados, que también proviene del Creador, porque el Creador le da la fuerza y el deseo de orar, de ello se deduce que el Creador lo hace todo. En otras palabras, aun cuando una persona ora al Creador para que perdone sus pecados, también insinuó acerca de esto. No hay nadie tan santo como el Señor, ya que no hay nadie más que tú. Para tener el poder de Kedusha, más bien, todo viene del Creador. Sin embargo, no debemos olvidar que, aunque decimos todo viene del Creador, una persona debe decir, si no soy para mí, ¿quién es para mí? Más bien, todo depende de los actos de las personas. אולם לא לשכוח, הגם שאנו אומרים הכל בא מהשם, אבל האדם... De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que se dice en Shabbat, en la canción. Cualquiera que santifique el séptimo correctamente, cualquiera que observe el Shabbat, de acuerdo con la ley, para no profanarlo, su recompensa es grande, de acuerdo con su trabajo. Esto es difícil de entender. ¿Cuál es la novedad al decir su recompensa es grande según su obra? Este es un asunto sencillo. Costumbre que uno sea pagado de acuerdo con el valor de su trabajo. Entonces, ¿qué nos está diciendo al decir tu recompensa es grande de acuerdo con su trabajo? ¿Puede ser de otra manera? Si hubiera dicho que quien observa la Torah y las mitzvot, a pesar de que transgrede un poco, recibe una gran recompensa, si esto fuera así, entonces habría una novedad que escuchar. Pero si no recibe recompensa más de lo que trabaja, esto es natural y por lo tanto está en la corporalidad. Sin embargo, la novedad es que cuando Shabbat viene, cuando una persona es recompensada con la calidad del Shabbat, siente la verdad. El ahora misma es la recompensa que el Creador da a una persona, lo que significa que da a una persona un pensamiento y deseo de observar la Torah y mitzvot y venir a purificarse a sí mismo, como está escrito. ¿El que viene a purificar? La pregunta es, ¿por qué vino a purificar ahora en este momento y no antes? Cuando una persona recibe asistencia de arriba, la persona viene a purificar y no antes. De ello se deduce que el significado de su recompensa es grande según su trabajo, es que el hecho de que una persona trabaje y labore en la Torah y mitzvot es su recompensa. Resulta que si trabaja mucho, esta es la recompensa que el Creador le ha dado. Es decir, dio un pensamiento, un deseo de hacer la santa obra. Por lo tanto, esto no es como en la corporeidad, donde en la medida en que una persona trabaja, cualquier trabajador recibe un salario, lo que significa una recompensa a cambio de su trabajo. Más bien, aquí la innovación es que la recompensa es el trabajo. En consecuencia, el significado de su recompensa es grande. ¿Cuánto es la recompensa? No importa que le des más recompensas o menos recompensas. Esto se puede decir cuando una persona trabaja con el fin de recibir recompensa a cambio de su trabajo, donde está el asunto de los excedentes y déficit. Pero, si la recompensa es la obra en sí, no hay problema en ser recompensado por el trabajo. Por lo tanto, para dar a entender esto,
Se dice, tu recompensa es grande, específicamente de acuerdo con su obra, ya que solo la obra es la recompensa. Con esto debemos interpretar lo que está escrito. No añadirás a lo que te mando, ni le quitarás para guardar los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo les mando. En el trabajo debemos interpretar lo que dice. Entendemos, tampoco te lo quitarás. Pero ¿por qué está prohibido añadir? En la obra debemos interpretar que si una persona quiere recibir más recompensa, su camino puede ser añadiendo más Torah y Mitzvot. Pero más bien, no añadas y no te quites, ya que la recompensa es la obra misma que el Creador da a una persona, un lugar para servir al Rey. Y ese poder es la recompensa. Por lo tanto, esta está la insinuación, no agregues y no quites, lo que significa que es imposible añadir más, recibir más recompensa, pero que es precisa, lo que significa que la obra y la recompensa son como dos gotas en un estanque. Es particularmente en el trabajo. Es decir, cuando una persona quiere trabajar en el camino de la verdad, que el trabajo para otorgar, aunque el significado literal se refiere a las mitzvot prácticas que en la práctica significan que no se debe añadir o quitar, sino en términos de la intención. Es decir, cuando una persona trabaja para otorgar, también está la cuestión de no añadir. En otras palabras, es imposible añadir a la recompensa más de lo que trabaja, ya que lo que quiere recibir más de la obra es que quiere una recompensa, lo que significa que además de la obra se le dará una recompensa. De ello se deduce que está trabajando en lo lishma, pero como se dijo anteriormente, la recompensa y el trabajo son iguales, y es imposible recibir más recompensa, sino solo de acuerdo con el trabajo. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que el Zohar explica sobre el versículo. No hay roca como nuestro Dios. Significa que el Creador forma una forma dentro de una forma, es decir, la forma del ubar, embrión, dentro de la forma de su madre. ¿Qué es una forma dentro de una forma en la obra? Es que una persona se santifica a sí misma, lo que significa que quiere trabajar para otorgar. Esta Kedushá no proviene del hombre, por lo que el hombre ayuda al Creador de alguna manera para que el Creador le imparta la Kedushá. Como está escrito, el que viene a purificar es ayudado. Más bien, el Creador hace todo, porque está escrito solo Él lo hace, está haciendo y hará todas las acciones. Este es el significado de lo que está escrito. Forma una forma dentro de una forma, que significa la forma de Ubar dentro de la forma de su madre. Esto significa que la forma de la madre es la base y con esta forma nace el hombre. Esto se llama la forma de su madre. Después, cuando una persona comienza la obra y quiere caminar por el camino del otorgamiento, comienza con el primer grado de Kedushá. Se sabe que hay 3 discernimientos llamados Ibur, Yenika y Mohin. El primer comienzo, cuando una persona entra en la Kedushá, es el Ubar. Este es el significado del Creador formando una forma de otorgamiento de la forma anterior. Es la madre que se llama vasijas de recepción. En las vasijas de recepción, el hombre nace. Después, el hombre pasa a la Kedushá, que es que todas sus acciones son por el bien del Creador. Entonces, ¿quién le dio las vasijas de otorgamiento? Es como aprendemos que Aviut de Keter se llama Aviut de Shoresh y se llama Aviut de Ubar. Shoresh es el Creador, o la raíz, cuyo deseo es hacer el bien a sus creaciones. Cuando una persona recibe la primera cualidad de Kedushá, recibe vasijas de otorgamiento.
lo que significa que puede aspirar a otorgar en las vasijas de otorgamiento. Esto se llama que el Creador forma una forma, es decir, la forma de otorgamiento, la que le da el poder de ser capaz de otorgar dentro de la forma de su madre, que es el estado anterior antes de llegar a conectarse con la Kedushá. El estado anterior se llama madre y el siguiente estado se llama Ibur. Después del Ubar hay nacimiento hasta que el recién nacido crece y a través de correcciones se convierte en Gadol, en adulto o grande, considerado como haber sido recompensado con Mohin de Kedusha. Debemos interpretar Ubar a partir de la palabra Over, de pasando, que es el primer estado, cuando pasa de usar las vasijas de recepción en el grado de Kedusha, donde utiliza solo Kelim, que pueden aspirar a otorgar. De lo contrario, los Kelim no se utilizan. De ello se deduce que Ibur es el más importante. Como en la corporeidad, cuando una mujer concibe, ella está segura de que también dará a luz. Por lo tanto, toda la preocupación es que la mujer conciba. Después, la mujer generalmente da a luz también. Sin embargo, a veces hay excepciones, y la mujer tiene un aborto espontáneo debido a cierta corrupción. Del mismo modo, en el trabajo, lo que nos resulta más difícil es entrar en el Ubar, lo que significa que el deseo de recibirá en su interior un deseo diferente llamado deseo de otorgar. Cuando una persona es recompensada con el estado de Ubar, lo que significa que dentro del deseo de recibir entra el deseo de otorgar, esto se considera que el Creador forma una forma dentro de una forma. Debemos entender esta maravilla de formar una forma dentro de una forma. ויש להבין, מהו הפלאי הזה שצר צורה בתוך צורה? או לפי שפירשנו, זהו חידוש גדול, ממש מעשה ניסים. היות שזהו נגד הטבע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את האדם, ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש שהקדוש ברוך הוא צר... Según lo que interpretamos, esto es una gran novedad, un verdadero milagro, ya que está en contra de la naturaleza, porque solo el Creador puede cambiar la naturaleza y está fuera de las manos del hombre. Esta es la novedad, que el Creador forma la forma de otorgamiento dentro de la forma de la madre, que es la forma de recepción. Esto se llama la Kedushá del Creador, que el Creador da. Se dice que no hay nadie tan santo como el Señor, porque no hay nadie más que tú, ya que no hay nadie en el mundo que pueda cambiar la naturaleza y hacer dentro del Kli, que viene a una persona por naturaleza, el deseo de recibir, que más tarde tendrá una naturaleza diferente llamada deseo de otorgar. Esta es toda la innovación de formar una forma dentro de una forma. Ahora debemos interpretar el significado de la proximidad de si una mujer insemina da a luz a un niño varón. Rabbi Yehuda comenzó con lo que está escrito: no hay nadie tan santo como el Señor, porque no hay nadie más que tú. Se sabe que la siembra es como, por ejemplo, tomar trigo o cebada, y así sucesivamente, y colocarlos en el suelo hasta que caen. Pues el grano que necesitamos sale de ellos. En el trabajo, una mujer es considerada la que trabaja, la que debe dar a luz. Por esta razón, si la mujer, que es una hembra, es decir, un recipiente de recepción, si se siembra la calidad de una mujer, que significa una mujer, que es la voluntad de recibir en el suelo, para decaer, esto más tarde producirá un macho. En otras palabras, si una persona siembra a su hembra en el suelo, es decir, las vasijas de recepción, producirá vasijas de otorgamiento llamadas macho. Y si el hombre insemina primero, lo que significa que quiere que las vasijas de concesión en él se desintegren en la tierra, lo que significa que cuando se involucra en la Torah y las mitzvot, su intención es que al otorgar y participar en la Torah y las mitzvot, su objetivo es que los actos de otorgamiento vengan a la tierra y se pudran, entonces ella entrega a una mujer. Es decir, su voluntad de recibir crece.
Este es el significado de dar a luz a una hembra. En otras palabras, los actos de otorgamiento le traerán el beneficio llamado mujer. נעבור לשיעור מתאריך 11 ליוני 2002. Ahora vamos a continuar con la clase grabada del 11 de junio del 2002. Leímos el artículo del tomo 2 de Peldaños de la Escalera. Estamos en la parasha de Tachzia. ¿En qué consiste que no hay santo como el Creador, pues no hay ninguno fuera de ti en el trabajo? Nosotros escuchamos que hay muchas acciones que la persona debe realizar durante la preparación. Y luego, al entrar en la espiritualidad, donde también hay nacimiento, gestación, amamantamiento, ojim, es decir, pequeñez y grandeza. También durante la preparación tenemos toda clase de trabajos. Cuando la persona ya se encuentra en la espiritualidad, en la sensación de lo divino, también pasa por toda clase de etapas que se llaman las 24 horas del día espiritual. Y luego los 7 días de la semana, el Shabbat, los meses, el Rosh Chodesh y los días de festividades. Es decir, estos estados y situaciones espirituales especiales en las cuales debe trabajar y la persona debe ocuparse. ¿Sí? En la parte 12 del estudio de las 10 Sefirot aprendemos sobre la plegaria, cómo está dividida de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día. Incluso el sueño no es sueño, sino una preparación especial para la siguiente etapa, y también en ella hay muchos trabajos dentro de cada estado. Es decir, todos estos estados son etapas y también la persona tiene que hacer muchos esfuerzos para realizar cierto tipo de correcciones. ¿Sí? Correcciones únicas, si las nombramos de esta forma o algo por el estilo. Pero aquí dice algo distinto. Dice que no hay santo como el Creador, pues no hay ninguno fuera de ti en el trabajo. Es decir, que todo el trabajo lo hace el Creador. El Creador hace el trabajo. Ese es su trabajo y la persona no tiene nada que hacer. ¿Qué le corresponde hacer si todo es el Creador? La persona necesita llegar a la sensación de que verdaderamente no hay santo como el Creador y que no hay nada más que el Creador, quien es el que ejecuta todas las acciones, quien lo hace todo, lo planifica todo, y tanto el comienzo como la ejecución misma y el resultado. Todo está en Él. Todo nuestro trabajo, los esfuerzos que tenemos que hacer son solo para sentir únicamente una mayor precisión posible qué es lo que verdaderamente nos ocurre. Y definitivamente así aprendemos que todos los grados, es decir, todos nuestros estados, desde el estado actual hasta el futuro, hasta la corrección final, e incluso después de la corrección final, todos esos estados son estados en los que ya nos encontramos. Son estados en los que ya estamos y ya existen. Solo necesitamos pasar de un estado en estado al siguiente estado. Y podemos hacer esto nada más a través de la fuerza del movimiento que se conoce como la luz, que corrige y llena. Corrige y llena en cada etapa. Eso es lo que se llama avanzar.
Y esa luz con certeza realiza sus acciones sobre nosotros sin ninguna intervención de nuestra parte. La petición a la luz para que venga y nos corrija también toma forma en nosotros como esa petición especial que no hubiéramos podido crear por nuestra cuenta. Porque no sabemos qué es la luz, hacia qué dejarse atraer, qué anhelar, a dónde llegar. Todo lo que la persona necesita hacer es poner atención a lo que está pasando, qué es lo que quiere el creador de la persona y qué está haciendo el creador en la persona a cada momento. En otras palabras, simplemente la persona tiene que volverse sensible al contacto con la divinidad. En el momento en el que la persona siente el estado cambia. Ya lo sintió, ya lo captó, ya lo recibió sobre sí y el estado ya es suyo. ¿Sí? Y entonces, luego de esto, tiene que afinar nuevamente los sentidos, tiene que igualar su forma, sentir el próximo estado y así de estado en estado avanzar. Y en esto también ciertamente está el acto que el Creador hace en la persona. Sin embargo, la persona tiene que tratar de despertar cierto anhelo. Diría que es concretar el anhelo que el Creador le otorga, o ser más consciente del anhelo que recibe desde arriba. Y así es como la persona puede avanzar. Y con respecto a esto, nosotros aprendemos que estos estados, el nacimiento, la gestación, el amamantamiento, Ibur, Mohim y Enikah, sin duda son estados que se ejecutan o se llevan a cabo gracias al superior. La preparación que la persona necesita llevar a cabo es simplemente ser más sensible a esto. Esté listo para esa acción que el Creador realiza. A esto se le conoce como estar frente a la santidad desde arriba. La persona entonces debe preparar su propia santidad desde abajo. Ajá. Estudiante, ¿cómo es que durante la acción, si la persona sabe que es la acción del Creador, eso no lo paraliza? Aquí dice que el trabajo mismo es la recompensa. ¿Cómo es eso? Si una persona hace algo, quiere recibir alguna recompensa, ¿no? Y si el conocimiento de que durante la acción, Rav dice, la persona que se encuentra en la sensación de la divinidad comprende que esto es la recompensa, que no hay mayor recompensa que esta. Estudiante, entonces, ¿qué hay que hacer en el siguiente momento? Rav dice, en el siguiente momento solo hay una cosa que hacer: afinar aún más sus sentidos, estar con más agudeza interna para sentir el contacto con el Creador y esa búsqueda, esa conexión. ¿Sí? Ese hallazgo del contacto, eso es lo que se le otorga a la persona. Uh-huh. Y se le otorga a través de engrandecer la iluminación sobre ella. Eso es la recompensa. Tenemos que entender que el avance hacia el final de la corrección, aunque incluya toda clase de estados, alternancias de luz y oscuridad, el avance mismo es la recompensa. Sí, a la persona se le lleva este proceso, se le da una carencia
y le da la capacidad de concretar la carencia. ¿Cómo puede no ser eso una recompensa? El castigo es cuando no le dan, cuando no se ocupan de él, cuando si lo abandonaran y él siente una especie de demora y lo están haciendo esperar. Eso es el castigo para él. No existe un castigo mayor, no queremos un castigo mayor. Y está escrito, ¿por qué me has abandonado, oh Señor? Ese es el castigo. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de personas que verdaderamente anhelan la divinidad, verdaderamente, así como está escrito, son judíos, Yehudim, es decir, descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. ¿En qué se distinguió Abraham de todos los gentiles? En que se volvió un cabalista, en que reconoció a su Creador y quiso adjudicarse, adherirse a Él completamente. Eso es lo que lo distinguió de los persas, ¿sí? De esos persas en los que él estaba disperso. Es decir, nuestro pueblo no es especial por genes biológicos que sean particulares, sino porque habían cabalistas. Sí, porque había un grupo de cabalistas que se diferenciaron entre los persas. ¿Sí? Con eso comenzaron a ser llamados y ellos mismos comenzaron a llamarse Yehudim, judíos, o Ivrim de hebreos. Yehudim lo que buscan es adherirse Yehud. Y Ivrim, los judíos o los hebreos, son los que cruzan más allá del Maxón. Ese es nuestro pueblo. En el momento en que caen del nivel de cabalistas, se los conoce como Goim o gentiles. Eso es todo. Entonces, quien está en este proceso recibe todo lo que le ocurre como recompensa. ¿Qué más puede haber aparte de eso? A ver, sí, estudiante. Y si todo viene del Creador, incluso la desconexión que ocurre también viene de Él. Y por lo tanto también uno debe, Rab dice, la desconexión también viene del Creador como todo lo demás. Todo viene del Creador, pero la desconexión se recibe como castigo. ¿Qué significa eso? Porque no, tú ya estás tocando algo, ya estás hablando de algo distinto. ¿Cómo debe responder la persona ante ese estado? Es decir, la persona debe, por así decirlo, bendecir por el bien como por el mal, y por el mal como por el bien. Y eso es algo distinto. La desconexión con respecto a la divinidad, o tal vez no con respecto a lo divino en sí, sino la desconexión del avance, de la capacidad de avanzar, de la capacidad de igualarnos, de adquirir la igualdad de forma con el Creador. Eso definitivamente es el único castigo que existe en la realidad. En nosotros esto se manifiesta incluso en lo animal, en más sufrimientos, en más cosas negativas, también en efectos sobre los cuerpos. Y todo el bien viene de Él, todo el mal viene de su espalda, del ocultamiento, de la Joraim del Creador. El problema no está con el ocultamiento, sino en cómo la persona debe recibirlo, cómo debe relacionarse con esta separación, con ese ocultamiento. El castigo es castigo y no hay nada que hacer. En la medida en que la persona siente el ocultamiento, en esa medida no está de acuerdo con el ocultamiento. Eso es todo. Entonces, para corregir el ocultamiento, ciertamente se puede hacer a través de Hasadim, en la medida en que la persona se desconecta de la sensación particular y ya asciende por encima de ella y desea Gesed. Entonces hace correcciones y como sea, eso es un castigo, menos que el final de la corrección sea un castigo. En definitiva, está claro. Estudiante, ¿a qué le decimos prepararse en la sensación? Rab dice, según la corrección de las vasijas, tenemos luego el llenado. Y ese llenado nos trae la sensación del Creador. Sí,
El hecho de que todo viene del Creador, eso no borra a la persona. La persona tiene que construir las vasijas, como nosotros decimos. La vasija es el deseo de disfrutar las cosas del Creador. El Creador llena a la persona, se viste en la persona, más allá de la necesidad de la propia persona, de lo que pueda desear la persona misma. Así como lo hemos aprendido en la fase 1 de las 4 fases de luz directa, todos esos llenados adicionales vienen de sentirlo a Él, de sentir al dueño de casa, no de lo que Él ha preparado para mí, sino de sentirlo a Él. Entonces, la vasija es la que siente el Creador, la realidad. Y luego, el nivel de ocultamiento o el nivel de revelación determina el nivel de vaciado, de llenado de la vasija. Y cuando nosotros aprendemos de que hay ciertas acciones por el lado de las vasijas a través de las pantallas y discernimientos y tales cosas, y nosotros verdaderamente investigamos y estudiamos la esencia de estas acciones, nosotros vemos que la esencia misma, antes que todo, es volvernos conscientes de lo que me está pasando a mí. ¿Quién me está haciendo estas cosas a mí? ¿Por qué me está haciendo estas cosas a mí? ¿Y qué es lo que quiere de mí? Después de que la persona clarifica estas cosas, cambian sus estados, se convierten en los siguientes estados y así sucesivamente. ¿Sí? Es decir, la persona no es el amo de la acción, el creador es el amo de la acción, pero la persona es el elemento sensible que debe clarificar a través de su sensación qué es lo que verdaderamente le está ocurriendo. En el momento en que que clarifica este estado, cambia su estado y así clarifica de estado a estado. Entonces, ¿qué siento? ¿Quién me hace esto? ¿Con qué fin? Todo eso, ese conjunto de sensaciones se llama el trabajo de aclaración, de escrutinio y corrección de la sensación. Porque ya nos encontramos en Ein Sof. No necesitamos nada más que corregir esa sensación. Debo corregir la torpeza de mis sentidos. Eso es todo. Y tampoco yo mismo los corrijo. Solo ser consciente de que cada vez que me encuentro en la torpeza, en la necedad, eso se aclara. En la medida en que comprendo la negatividad que hay en eso, revelo los Ajoraim, eso cambia al lado de frente, desde su rostro, y así sucesivamente. En otras palabras, las únicas acciones son en esfuerzo, en tratar de encontrarme a mí mismo, y el método como uno solo. Como Baal Sulam escribe en la página, en las cartas, en la página 64, este es el punto que constantemente debo afinar cada vez más y hacerlo más nítido cada vez si hago el esfuerzo para eso. Entonces, eso es todo mi trabajo. Toda esa neblina se dispersa y se sigue dispersando hasta que descubro que me encuentro verdaderamente donde estaba, incluso antes. Me encuentro en Gamartikun. Estudiante. Ciertamente, esta aclaración significa que estoy verificando la relación, si mi acercamiento está desconectado de él. ¿Sí? Rab dice, solo la relación. Con respecto a la corrección de las vasijas existe un sentimiento, y ese sentimiento entonces nos trae el sentimiento del creador. El creador llena a la persona. Él se viste de la persona. Y eso es lo que la persona siente. ¿Cuál es la preparación que tenemos que llevar para hacer eso? Rab dice, la preparación es la preparación en los sentimientos. Preparar vasijas, eso es todo. Es, por ejemplo, yo no escucho bien, entonces necesito una ayuda para poder escuchar bien. Si yo no tengo el sabor, entonces yo necesito limpiar mi boca o algo por el estilo que me ayude a sentir los sabores mejor. Si algo es dulce o amargo, tengo que preparar mis sentidos de alguna forma. Si yo, por ejemplo, no estoy tan, ¿cómo lo puedo decir? No estoy consciente, tengo que tomarme una taza de café o algo por así y volverme más despierto.
o quizás poner un tipo de música que me despierte. Y podemos efectuar todo tipo de preparaciones. Por ejemplo, ustedes pueden llorar acá, yo me puedo reír de ustedes, ustedes pueden hablar distintas cosas. Todo depende de la preparación que la persona necesite efectuar. ¿Sí? Nosotros ya existimos en el final de la corrección, en el punto más elevado existente que pueda existir. Y todo depende de la torpeza de los sentidos. Yo por eso solo siento una fracción de esto. Ujú. Lo veo en puntos distorsión, lo veo con una cierta distorsión y no lo veo claro. Así que simplemente todos necesitamos corregir nuestros sentimientos, nuestras sensaciones. Ese es el trabajo de la corrección. Estudiante, podemos decir que la preparación significa desarrollar una necesidad de sentir. Rav dice, antes que todo, claro que sí tiene que existir una necesidad. Eso se conoce como el reconocimiento del mal. Y es como que si algo bueno está oculto. Por ejemplo, el hijo de alguien rico está en el sótano y que se le da un poquito de comida de arriba de vez en cuando. ¿Sí? Le damos la comida en su sótano y quizás porque es que el papá es tan malvado, porque le está dando esa vida al niño y luego lo lanza a la calle. Y luego él ve que hay distintas formas de vivir más allá de lo que él sentía y él entiende qué tipo de situación es en la que él tiene. Entonces existen distintos tipos de situaciones. Acá él no está entendiendo lo que le está pasando realmente. Él es la persona más pobre que pueda existir hasta que él gradualmente, poco a poco, ¿qué significa que él aprende? Él, a través de muchos dolores, él ha tenido dolores durante 20 años y luego se le da algo de luz. En este sótano donde él estaba, un poco de luz. Y luego empieza a ver que todo esto se le dice. ¿Por qué es que se le hizo esto durante 20 años? ¿Por qué? En eso, él no hubiera sido capaz de verdaderamente digerir qué tan rico él es. La vasija necesita tener un poco de revelación cada vez. Pregunta. Se dijo que cada estado incluye tres cosas. Una parte es el sentimiento del sentido y otra es la pregunta de por qué lo está haciendo. Y luego, ¿cómo clarificamos el estado? ¿Cómo analizo? ¿Por qué es que el creador está haciendo esto conmigo? Rav dice. Preguntemos. La pregunta es, sí, ¿cómo es que yo puedo analizar por qué el creador está haciendo estas cosas conmigo? Rav dice. Bueno, ves que hay muchas personas en este mundo, ¿no? Que se dirigen a la fuerza superior, por decirlo así. Yo recuerdo estar en San Francisco. Sí, ahí tienes estas estatuas cristianas en las calles, Madonna y el bebé, y estos cristianos mexicanos que llegan y que besan esa estatua. Sí, yo recuerdo eso en las calles, en toda la modernidad de la ciudad y tú ves esas cosas, cómo idolatran. ¿Sí? Ahí tienes un ejemplo entonces. No simplemente he viajado. Bueno, pero también, en general, Bala Sulam nos da también un ejemplo. No es el mismo, pero pues acerca de los kibbuznikim, a pesar de que no sabían de que tenían esta petición y se sintieron mal acerca de esta petición, sin embargo, esta petición es una necesidad del corazón, ya sea que lo quieran o no. Es lo que el Creador hace con nosotros. Él crea el estado. Las personas se dirigen al Creador, inclusive con un poco de mentiras para suavizar la situación. ¿Sí? Y ese dolor también es una petición para el Creador. La pregunta es, ¿cómo dirigirnos al Creador? Esa es la pregunta que quieres hacer, ¿verdad? Y a partir de la envidia o
pues, o digamos como esas personas que se inclinan ante las estatuas, y aquellos que verdaderamente piden, como los judíos, como los inanimados de Kedushá, y que verdaderamente hay aquellos que se quieren dirigir y reconocer. ¿Por qué es que vienen a ellos distintas necesidades? Entonces, la diferencia esencial aquí es en todas esas plegarias de aquellos que piden, de aquella persona que hace una plegaria por sí mismo, para que lo tengan bueno en esta vida y que eso sea la recompensa para la vida siguiente. Esas son plegarias que realmente vienen del marco de este mundo. La persona entonces empieza a pedir, no para tenerlo bien en el siguiente mundo, sino que de que hay una cierta emoción ahí con respecto al Creador mismo. Es un poco no por su bien y también por su bien. Es lo lishma y lishma juntas. Esto ya entonces es una plegaria ya orientada a la meta, porque verdaderamente al dirigirnos al Creador nosotros no estamos hablando acerca de los kibbutz, de que por ejemplo piden para que no haya lluvia o cosas así, o que la persona simplemente le grita al Creador porque se siente mal y quiere sentirse bien. No, estamos hablando de que va a ser algo difícil de expresar esa plegaria con palabras. Y por ejemplo, yo pido correcciones de Él, de ser como Él. Eso también es para mí mismo. De hecho, y esto no es lishma, no es por su bien. Lishma es un sentimiento que nosotros no sabemos cómo expresarlo de completo. ¿Cómo me dirijo a Él de tal forma que con esta petición sea completamente fuera de mí? Que esta dirección sea solo por su beneficio. Todo nuestro trabajo entonces es a través de estas distintas relaciones que nosotros tenemos con Él, aunque sean pequeñas, de cómo Él se relaciona con nosotros. Y nosotros tenemos que alcanzar esta actitud. Es decir, la persona siempre tiene que tratar de alcanzar, de siempre estar en una necesidad hacia el Creador. Y los caminos de la Torah, es decir, esos pasos que yo tomo a través de los escrutinios con respecto a Él, a eso se le conoce como la luz de la Torah, la luz. Y así es como yo me relaciono con Él. Estos son los pasos que nosotros siempre, en lugar de estar dirigiéndome a mí, tienen que ser dirigidos hacia Él. Invertir la dirección. Ese es el trabajo. Pregunta. Entonces el escrutinio significa que yo examino mi actitud. Si ya mi plegaria está fuera de mí, Rav dice, solo la actitud, es decir, yo existo. Esto también viene para que me lo describa a mí mismo. Mi deseo para mí, este no es un gran problema. A veces esto se nos escapa, pero nosotros tenemos que sostenerlo a Él. Por ejemplo, yo estoy tal vez teniendo un cierto tipo de imagen interna. Algo me está diciendo de que este es el Creador, que quizás es de esa forma. Y que eso quizás cambie, pero eso no importa. Nosotros no sabemos qué forma tenga el Creador y la forma en la que nosotros lo sentimos. Pero estos dos puntos, Él y yo de alguna forma les puedo dar forma, ¿sí? En cada estado. El problema es que en cada estado que yo tengo, estos dos puntos, ¿cómo puedo yo entonces transicionar de revisar mi actitud respecto a Él en la medida en la que Él, que tanto Él es Él para mí, y cómo yo me voy a describir esto para mí mismo, que yo estoy dirigido a Él, y eso es todo. Y con eso yo termino mi escrutinio y yo termino el estado. Pregunta. Esto tiene que ver con la luz directa y la luz reflejada. Eso es con respecto a la preparación de la actitud que nosotros tenemos que tener con respecto a Él o con respecto a nosotros. Rab dice, sí, eso es la luz directa y la luz reflejada. Sí, la luz reflejada viene después del golpe. Ajá. Con la pantalla. Entonces, aquí hay un poquillo de... Bueno, tú puedes decir eso, que una está opuesta a la otra, sí. Digámoslo así, por el momento. Es decir, eso no es un error lo que tú estás diciendo, ¿sí?
Y todos estos artículos siempre está el aspecto femenino, que es el deseo de recibir. Nosotros decimos que lo que tenemos que hacer es específicamente corregir el deseo de recibir para que sea un deseo de otorgar. Rab dice, pregunta, entonces en ese caso, ¿por qué las mujeres están estudiando acá en la mañana si el trabajo le corresponde solo a los hombres? Rab dice, tú estás diciendo esto. Si nosotros si la vasija necesita corrección porque es una vasija femenina, entonces ¿por qué las mujeres están acá en la mañana? Eso es lo que estás preguntando. Sí, ¿por qué no cuidan a los niños? Eso no lo estás añadiendo, pero sí. Isha, una mujer se llama carencia, nekevá de femenino, de nekev, de agujero. ¿Sí? Quien siente carencia hacia lo divino. Específicamente y hacia el Creador y hacia la igualdad de forma con Él. Se llama el que posee una carencia, se llama nekevá, una vasija adecuada para la recepción, la corrección y la recepción de la luz. Y esos kelim, como hablamos acerca de Abraham Avinu, por ejemplo, provienen específicamente de sus descendientes. No a las mujeres en particular, sino a los hombres. Entonces hay dos niveles acá. La mujer está más conectada a la realidad, está más conectada más inclinada hacia la naturaleza, y porque así es como ella funciona en este mundo. Por eso también sus deseos son así, no pueden salir de eso. Del mismo modo que el hombre está más desconectado de la realidad y desconectado de la naturaleza. Por eso comete muchos errores y equivocaciones en este mundo, más errores que las mujeres. Las mujeres de alguna manera verdaderamente se sostienen en este mundo mucho más de manera realista y estable que los hombres. Y eso lo vemos. Por lo tanto, la carencia hacia la espiritualidad no viene según el sexo animal, sino según cuánto la persona puede o cuánto la persona es más apta para elevarse por encima de la naturaleza y anhelar lo divino. Y las mujeres, por la naturaleza de su creación, no son tan aptas para eso como los hombres. Por eso sobre los hombres hay obligación de ocuparse de ese trabajo, ¿sí? Y no sobre las mujeres. La mujer no está obligada a estudiar, pero en la medida en que ella verdaderamente recibe una necesidad, entonces sí está obligada en la corrección. Pero ¿cuántas hay que verdaderamente tienen tal necesidad? Por eso existe una prueba. Si le das a la mujer todas las cosas que está obligada a recibir por naturaleza, es decir, el hogar, el esposo, los hijos, lo que se llama ishad, de mujer, bait, de hogar, si después de todo eso ella de todas maneras anhela lo divino, entonces verdaderamente tiene esa chispa correcta. ¿Sí? Y si anhela lo divino, pero no tiene esas cosas básicas naturales, entonces se dice que simplemente busca llenar con espiritualidad con espiritualidad sus carencias materiales y naturales. ¿Por qué no explico esa misma prueba al hombre? ¿Por qué no le aplico ese mismo examen al hombre? Porque el hombre no tiene esos deseos. Hogar, hijos, en la misma medida que la mujer. Él está desconectado de esas cosas. Y entonces no hay un examen acá realmente para los hombres. ¿Cómo probamos al hombre? Él debe ser casado, tener familia, estar conectado al hogar, debe trabajar. La mujer no tiene obligación de trabajar. ¿Sí? El hogar es su lugar de trabajo por naturaleza.
¿Entiendes cuánto ella está conectada a algo diferente del hombre? Incluso si tú vas al Seguro Nacional, digamos, y preguntas según las leyes del Estado, y esto va con respecto a las reglas de cada país, el hombre está obligado a proveer, ¿sí? La mujer está obligada a quedarse en el hogar. Inclusive ahora en el siglo XXI esa es la relación porque no se puede cambiar, esa es la naturaleza, ¿lo comprenden? Por eso, por eso probamos esto de manera distinta, cada uno por separado. Si el hombre, después de tener una profesión, trabajar, ser padre de familia, y después de todo eso anhela la espiritualidad, tiene el deseo correcto. Probablemente un deseo verdadero de la espiritualidad, pero también se le dan esas cosas. Y no a un joven irresponsable que no tiene ninguna carga sobre sus hombros. ¿Sí? Entonces hay pruebas para el hombre y pruebas para la mujer según su estructura interna. Y definitivamente, esto yo lo escuché del Rebbe de Rabash, que su segunda esposa, quien verdaderamente, según su deseo de espiritualidad, podía sentarse entre sus estudiantes y aprender. Eso no es, no se puede hacer por otra razón, porque no se pueden mezclar esas dos cosas juntas. Es de todas maneras un tipo distinto de alma, no necesita haber un método distinto si el estudio es serio. No solo conversaciones casuales al comienzo del camino, no. Pero definitivamente sí. Si hay deseo, entonces también una mujer puede. Y claro, ese es un desafío. También la hija mayor del Rebbe, del Rabash, ella falleció a una edad relativamente joven. Quería tanto que el Baal Asulam mismo le diera lecciones cuando todavía era soltera. Y Rabash la casó con uno de los estudiantes, con Yitzhak Agassi, un joven iraquí muy fuerte. Era el mejor estudiante del Rebbe. Y fallecieron jóvenes. Dejaron 2 hijos y fallecieron. Incluso antes de que llegaran al Rebbe. Antes de que yo llegara al Rebbe. Él dice que Bala Sulam aprendió. Sí, si quieres estudiar con él, estudias. Y en el momento en que ella quedó embarazada, el deseo desapareció. Como está escrito, la mujer que queda embarazada, todos sus pensamientos son para el hijo. Y entonces completamente dice, es un milagro que estemos juntos. Es decir, él y Bala Sulam la observaron y vieron que el deseo verdaderamente desapareció. Esa es la naturaleza. Por eso se prueba. Es decir, esta es una de las pruebas, los ejemplos que les puedo dar. Por eso se prueba a la mujer según estas cosas. Si tiene lo que corresponde por naturaleza y más allá de eso, a partir de eso, anhela al Creador, entonces es un deseo correcto. También entre nosotros tenemos grupos, tenemos mujeres en nuestros grupos. Hay muchas mujeres que tienen aparentemente todas las cosas mínimas que necesita una mujer y se sienten atraídas. Sí, hay muchas. Hoy esto es definitivamente un fenómeno nuevo. Se sienten atraídas a esto. Bien, aquí en el grupo hay muchas más razones para este estado. Aparentemente artificiales. Podrían ser si nosotros decimos eso, pero como si existe el deseo. Es decir, tal vez no es realmente su propio deseo desde sí mismas, sino que la mujer se despierta desde el lado de la sociedad. A través de esto despierta más el desarrollo del punto en el corazón hasta que comienza a arder por sí solo. Ese punto. Pero se ve que sí, que existe ese deseo. Pero el método, incluso si una mujer tiene deseo, el método es de todas maneras distinto. El método es un método distinto para las mujeres.
לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות. Compartamos las impresiones de esta lección y comentemos qué vamos a implementar en las decenas. Nosotros escuchamos muchas cosas. Una de las cosas que yo escuché es que yo necesito corregir la torpeza de mis sentidos, de que todo lo que yo tengo que buscar todo lo que me ayude a corregir la torpeza de mis sentidos hasta el final de la corrección siguiente. En la preparación la preparación tiene que volverse más sensible para estar más sensibles a las acciones que el Creador está haciendo. Es decir, que en contra de la Kedushá de arriba, la persona también tiene que preparar su Kedushá desde abajo. El Creador está siempre haciendo acciones entre nosotros, siempre está jalándonos para acercarnos a Él y nosotros no lo vemos lejos, lo vemos a un lado para que no nos moleste. Entonces nosotros tenemos que estar listos y sensibles de cómo Él opera para acercarnos más y más a Él. Siguiente. Sí, nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que buscar la conexión. Y tenemos que siempre buscar la forma en cómo quitar esa torpeza de los sentidos. Siguiente. Una cosa que es similar y que nosotros construimos en cada persona o que la persona quiere construir en sí mismo. Siguiente. Yo escuché que verdaderamente el artículo me dio una gran impresión que yo no lo puedo soltar. Sí, yo escuché esta gran porción del artículo en la que se hablaba de que nadie es más santo que el Creador porque no hay nada más que ti y no hay nada más que Él. Eso realmente lanza todo a un punto de cómo exactamente pasa y cómo Él escribe ese dolor y el esfuerzo que nosotros tenemos que tener, porque Él está lejos del Creador y está sumergido en el amor personal. Ese dolor se conoce como la recompensa, es decir, nos explica que todas estas revelaciones de estar distantes al Creador, y que eso específicamente es la recompensa que buscamos. Él escribe acerca del esfuerzo y del dolor, y que esta es una recompensa que se nos da, y no que tenemos que pensar que son esfuerzos que vienen del hombre mismo, sino que él se esfuerza, sino que es la recompensa que el Creador le da, porque él lo ha llamado para que trabaje para el Creador, y junto con ese dolor y sufrimiento que él siente, él tiene que estar feliz, porque el Creador quiere conectarse con él. Siguiente. Sí, la persona ya mencionaron que nosotros tenemos que poner atención a lo que le está pasando a la persona, a lo que el Creador quiere de la persona, y el Rab mencionó que inclusive la envidia tiene una petición, es una carencia, es una plegaria. Cuando no tiene que comer, por ejemplo, y la continuación es que la persona tiene que prepararse, tiene que preparar su parte de la santidad, de la Kedushá. Es decir, la mitad de la historia es que la persona no puede hacer esto sin la decena. Toda la preparación y todo el trabajo de preparación es en la decena. Siguiente. ¿Y no soy yo quien por mí? ¿O por qué es que lo está haciendo para mí? Sí. Rav habló acerca del anhelo y que depende que la persona tenga cierto anhelo que el Creador le da. La persona tiene que estar consciente de que ese anhelo que recibes de arriba, y en la preparación la persona tiene que simplemente ser sensible a este anhelo, estar listo para la acción que está haciendo el Creador en él. Y nosotros simplemente tenemos que saber de parte del Creador que yo he recibido un anhelo del Creador, y es una señal que el Creador me dio ese estado. Siguiente. Aquí el énfasis especial de lo que el hombre tiene que hacer. El Creador hace todo,
Pero la actitud hacia el Creador es lo que nos corresponde a nosotros. Es tan profundo, es tan largo. Esa es la llamada que nosotros recibimos del Creador. Y la actitud del Creador hacia nosotros es toda la realidad. Es algo que está abierto al aire. Los amigos, todo lo que yo veo y lo que aprendo en la vida es un escrutinio relacionado con el Creador. ¿Por qué me está pasando esto a mí específicamente? ¿Cómo es que eso pasa? Todo lo que desarrolla la sensibilidad hacia estas cosas. Siguiente. Y de la cabeza de la decena nosotros tenemos que afilar nuestros sentidos para estar en contacto con el Creador. Esa búsqueda y desconexión, cuando se le da eso a la persona que también se le dio, que está... La persona simplemente tiene que poner atención de lo que el Creador está haciendo con él a través de los golpes que le manda. Tiene que ser sensible a ese contacto que tiene con la divinidad, y ahí tenemos que hacer esfuerzos para poner atención, para que seamos sensibles a ese contacto con la divinidad. Esos esfuerzos, entonces, son los que nos ayudan a conectarnos más y más al Creador. Vamos a la siguiente parte de la lección, pero antes vamos a cantar una canción. The time is near and we will see all people here in unity, as one nation, as one whole, in celebration and in song. We're not naive, it's not a dream. We suffered long enough to see there's no escape, nowhere to hide, no belief to be our guide. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all,